el imperialismo, ¿cierto? Primero eran misiones científicas un poco que iban conociendo los territorios, básicamente para ver la forma del territorio y para ver también la conformación en cuanto a las riquezas naturales. En general los países tratan de explotar sus recursos naturales porque de ahí salen las materias primas, en el caso chileno, que pueden vender al extranjero, o en otros países más industrializados que pueden convertir en bienes de consumo. Por lo tanto, la exploración implica primero conocer el territorio y ver qué territorios al final son los que más llaman la atención dentro de lo que se conforma como lo propio. Y además aquí nace otro sentido muy importante en Chile, que es el sentido de la nacionalidad, el sentirse una nación. Con la guerra de independencia, si bien surge un sentimiento de nacionalidad chilena y de separarse de España bien importante, todavía no había un sentido de nacionalidad en cuanto a pertenencia a esta tierra en el pueblo en sí. Y eso lo entrega la educación, y eso también se entregó durante el siglo XIX, que así se conformó mediante la guerra. El siglo XIX de Chile está marcado por las guerras. La guerra de independencia, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra contra los mapuches para invadir su territorio, en la Araucanía, la guerra del Pacífico. Por lo tanto, Chile está marcado, se construye una nación a partir de la guerra. Pero primero era preguntarse, ¿qué tenemos que nosotros encontrar o qué es lo que nos interesa? ¿Por qué necesitamos explorar Chile? Y ahí viene esto. Ustedes, para que se ubiquen más o menos temporalmente, esta es una línea de tiempo que, si no me equivoco, está en el libro de clase, en el texto escolar de primero medio, que más o menos ustedes saben con lo que comienza cuando se firma la Declaración de Independencia, es decir, cuando estamos terminando el proceso de la independencia de Chile, y finaliza un poco ya a principios del siglo XX. Esta línea de tiempo abarca casi 100 años. ¿Qué es lo que nos indica esta línea de tiempo, que es muy importante? Estoy dejando entrar ahí un par de chiquillos. Ya. Primero, fíjense en el punto que dice en 1830. Dice: Claudio Gay firmó un contrato con el Estado para explorar el territorio chileno. Es decir, en 1830, cuando todavía estábamos en ese periodo de aprendizaje político, de anarquía, con guerras civiles, con la batalla del Ircay, que había sido el año anterior, cuando recién estamos construyendo el Chile, institucionalmente, ya el Estado empezó a preocuparse en contratar científicos extranjeros que nos permitieran conocer el territorio. Porque no conocíamos más allá. Piensen ustedes que Chile estaba conformado por 3 aldeas grandes. 4, ya, pongámosle 4, sí, 4 aldeas. La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción. Ni siquiera eran ciudades, eran aldeas, eran unos pueblos de no más allá. Santiago, que era el más grande, no tenía más de 10 cuadras a la redonda. Era muy, muy pequeño Santiago, y era la capital. Eh, Concepción era prácticamente un fuerte guerrero, porque ahí estaba el límite de Chile al sur con el pueblo mapuche. La Serena era un paso nomás de los que venían por tierra desde el Perú hacia Chile, y era un paso. Y Valparaíso recién estaba apareciendo como un puerto importante. Perdón. Por lo tanto, Chile tiene 4 aldeas, o ciudades, si quieren ponerles, que son estas: La Serena, Valparaíso, Santiago y Concepción, y el resto no se conoce mucho. Y se conoce entre La Serena y Concepción nada más. No conocemos más allá de eso, no conocemos hacia los interiores, hacia la cordillera o las riquezas del mar, etcétera. Por eso empieza primero a contratarse extranjeros, como en este caso Claudio Gay, que tiene un libro de ilustraciones, de dibujos muy impresionante hasta el día de hoy, porque él dibuja paisajes, dibuja los animales que va encontrando, desde pájaros hasta ya mamíferos más grandes que hay en Chile, y es el primero en el fondo en documentar la naturaleza chilena.
a lo más teníamos unos mapas, unas cartas, cartografía que tenía que ver más que nada con los puertos, pero no teníamos un conocimiento de qué es Chile. Por eso empieza esta exploración. Y después también empiezan los censos. ¿Por qué empiezan los censos? Bueno, ¿qué es Chile y quiénes somos los chilenos? ¿Cuántos hay? ¿Dónde vivimos? Para eso son los censos, para entender un poco, y que se usan hasta el día de hoy, para entender cuántos somos, dónde vivimos, de dónde provenimos, etcétera, que son las preguntas básicas de un censo, cuáles son nuestra edad, nuestro género, etcétera. Eso lo hacemos desde mediados del siglo XIX, y ahí también, en esos años 40, aparte de algo muy importante que fue la creación de la Universidad de Chile, que va a estar a cargo de todas estas exploraciones, se promulga una ley de colonización, es decir, traer a extranjeros a vivir a territorios chilenos que estaban desocupados, sobre todo al sur del río Biobío. Ahí se promulga una ley, sobre todo que se va a buscar alemanes. Y en Alemania se contratan a campesinos alemanes, el Estado les paga el viaje, les entrega tierra, les ayuda a construir sus casas, les pasa animales, les pasa semillas, etcétera, para que empiecen a ocupar esta zona, sobre todo de la zona de Yanquihue, que es donde hoy día se ubica la zona de Valdivia, de Osorno, de Frutillar, Puerto Varas, que ahí es donde comienza esta colonización alemana, dejando todavía un espacio entre medio, entre el Biobío y más o menos Valdivia, que era territorio absolutamente mapuche y que prácticamente no habían ni ciudades ni nada. Eso va a venir a partir de la década de los años 60, de 1860. Ahí empieza entonces a correr la frontera, que era el río Biobío, empieza a correr la frontera el ejército chileno y a ocupar violentamente, con guerras, con batallas, con mucha muerte, empieza a ocupar esta zona de la Araucanía. Y ahí viene entonces la fundación de Cañete, y va a aparecer Temuco, y va a aparecer Villarrica, etc. Y más encima, en ese proceso, se viene la Guerra del Pacífico, que nosotros le llamamos la Guerra del Pacífico. En Perú y en Bolivia le llaman la Guerra del Salitre, porque en el fondo esa fue el origen de la guerra. Las riquezas que se producían sobre todo en la provincia de Tarapacá y Antofagasta. La provincia de Tarapacá era del Perú, la provincia de Antofagasta era de Bolivia. Y ahí viene entonces la invasión chilena hacia esa zona e inicia la Guerra del Pacífico, que va a durar más o menos unos 4 años, con el triunfo del ejército chileno que llega hasta Lima, la capital de Perú, y bueno, ahí ya se empieza a conformar un poquito más parecido a lo que es el territorio chileno. Pero, al mismo tiempo, Argentina, que Chile estaba en guerra con Perú y con Bolivia, Argentina le dice a Chile, oiga, todo lo que está al sur, que es la Patagonia, al oeste al este de la cordillera de los Andes, que le pertenecía territorialmente a Chile, Argentina le dice, ¿sabe qué? Usted está en guerra, ¿para qué va a tener una guerra con nosotros, los argentinos? Entréguenos la Patagonia. Total, es puro pasto, no se preocupe. Y Chile le cede entonces la Patagonia a Argentina porque ya estaba en una guerra en el norte. Después nos dimos cuenta que había sido, no un error, porque era la necesidad del momento, pero después sí ya se conoció toda la riqueza que tenía la Patagonia en Argentina ahora, que era de Chile, en cuanto a la capacidad para alimentar ganado y además la riqueza en gas y petróleo, que también hay en la Patagonia por el lado argentino. Se anexa o se compra, entre comillas, la isla de Pascua, también al fines del siglo XIX. Y ahí más o menos sí ya vemos conformado el Chile actual. Este es un mini resumen. Vean en el mapa que aparece a su mano izquierda o a la derecha de la pantalla, vean en verde el Chile que yo les estoy hablando, este Chile del siglo XIX.
este Chile que ganó la independencia en el fondo. Es bien distinto al Chile que está a la derecha, a la izquierda de la pantalla o a su lado derecho, que es el Chile actual, ¿cierto? Es bien distinto. Esta larga y angosta faja de tierra no era tan así. ¿Cuál fue el gran problema de Chile? Es que nunca ocupó bien los territorios. Por eso tuvo que terminar cediendo la Patagonia Argentina, porque no había ningún chileno viviendo en esa zona. Chile se concentró en el fondo en lo que estaba a este lado de la cordillera, y por eso terminamos con esta forma que comienza en Arica, ¿cierto?, en Bisbiri y termina ya en el Cabo de Hornos, en el extremo sur. Pero no era nuestra forma original. Veamos. ¿Por qué es tan importante el territorio, chiquillos? Y eso es lo que se trata de explicar acá. Es el territorio parte fundamental de un Estado. No existe Estado, no existe un país sin territorio. ¿Cómo va a existir un país si no tiene territorio? Las dos consideraciones más importantes para que exista un país es personas y tierra. Si no, nadie puede vivir en el aire y no puede existir un país sin habitantes. Por lo tanto, el territorio es fundamental. Y el territorio, en cómo se configuran los países, tiene que tener límites. Por lo tanto, empezamos a construir los países modernos en el siglo XVIII, siglo XIX, comienzan entonces a establecer sus límites y además empiezan a explorarlo, a conocerlo, aquellos lugares donde no están habitados. Por lo tanto, territorio es fundamental porque es la parte donde ejerce la soberanía un país, donde ejerce su mandato. Chile, cuando hace una ley, no es una ley que aplica para los argentinos, no es una ley que aplica para los chinos ni para los japoneses, es una ley que aplica para los chilenos. ¿Cuáles chilenos? Los que viven en el territorio de Chile. Por eso es importante establecer y tener un territorio. Si no, no existe. Y otra cosa importante, aparte del territorio, es que exista población. Porque si no pueden llegar de otro lado y decir, bueno, acá no vive nadie. Usted no está ocupando esto, ¿para qué lo quiere? Por lo tanto, es importante tener población. Y el gran problema de Chile en un principio era que su población estaba concentrada entre La Serena y Concepción, que es un problema que incluso tenemos hasta el día de hoy. O sea, ampliamos un poquito, pero si ustedes se fijan, el 60% de la población chilena vive entre Valparaíso y Santiago. El 80% de la población chilena vive entre La Serena y Concepción. El 80% de la población chilena. O sea, de La Serena al sur tenemos ciudades, tenemos población, pero más pequeña. Y de Concepción hacia el sur también. No hay grandes ciudades más allá de Puerto Montt, qué sé yo, pero ustedes van a Aysén y Coyhaique, que es un territorio gigantesco. Coyhaique tiene la población de Pirque, o sea, tiene muy poca población el extremo sur. Por eso es súper importante distribuir la población, y en el siglo XIX entonces se trabajó en esto, ejercer control sobre el territorio, pero también que las personas, los chilenos, vayan ocupando ese territorio. ¿Todo esto para qué? Para los recursos naturales, si es lo que es lo que convoca a los estados, es poder establecer y tener recursos naturales que poder explotar, para sacar materias primas, para sacar energía, etcétera. Ahí viene entonces la riqueza que puede ofrecer un territorio. Y eso obviamente hay que irlo descubriendo, explorando, conociendo y al final, entre comillas, dominando. Es decir, ya lograr establecer cuál va a ser la fuente de explotación. En el norte siempre ha sido la minería, en el sur los bosques, en el centro la agricultura, la ganadería. Es así más o menos Chile se fue conformando entonces a partir de este siglo XIX. ¿Qué es esto de la soberanía? Acuérdense que la soberanía es el derecho
que tiene un país sobre un territorio, es la capacidad de autodeterminarse, de decir nosotros somos chilenos y somos soberanos, es decir, elegimos a nuestros propios representantes. No viene el rey de España a decir quién va a ser el gobernador de Chile, no, los chilenos votan por quién va a ser el gobernador, que en este caso se va a llamar presidente de la República. Eso es la soberanía, es la capacidad de autogobernarse. Y cuando Chile se independiza, gana la soberanía sobre su territorio, entonces se da cuenta que no conoce el territorio. Los primeros gobernantes chilenos se dan cuenta que conocemos muy poco, conocemos solamente esta zona central entre La Serena y Concepción. Por lo tanto, empezamos a ocupar territorio. Y ahí viene la ocupación que yo le hablaba recién con alemanes en Yanquihue. De ahí viene la fundación de ciudades y la invasión a la Araucanía. Viene la construcción de fuertes en el estrecho de Magallanes. Una de las primeras cosas fue ocupar el estrecho de Magallanes porque Chile sabía la importancia que tenía esa zona, porque por ahí tenían que cruzar todos los barcos del Atlántico al Pacífico o del Pacífico al Atlántico. No había el canal de Panamá, que yo les conté que se fabricó, se fundó en 1914 recién. Antes de 1914, todos los barcos tenían que pasar por el estrecho de Magallanes, por lo tanto era fundamental que Chile ocupara eso, porque si no, le iba a pasar, por ejemplo, lo que le pasó a Argentina. ¿Qué le quitaron a Argentina, que es del sur, que es por ahí cerca? Que tampoco tiene mucha importancia, es una isla, pero estratégicamente, por donde está ubicada es muy importante, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como la isla de las Malvinas. Argentina se las quitó en 1830 Inglaterra y las bautizó como las Falkland. ¿Y por qué se las quitó? Porque prácticamente no habían argentinos viviendo. La había descuidado Argentina. Y pum, se las tomó Inglaterra. Para Chile no pasar por eso, inmediatamente entonces construyó un fuerte en que establece la soberanía chilena, el fuerte Bulnes, y que después transforma en la ciudad de Punta Arenas. Pero imagínense lo que era llevarse a vivir gente para allá. ¿Quién viviendo en la zona central, donde vivimos nosotros? Imagínense, hoy día, septiembre, con 20 y tantos grados durante el día, 15, 14 grados durante la noche. En el invierno, a lo más, temperaturas de -2, -3, -4 grados. Llueve, sí, pero llueve solamente en algunas estaciones del año. Tenemos acceso al agua, a la comida. Piensen en ese chileno. ¿Qué chileno que vivía en la zona central se quería ir a vivir a un lugar inexplorado, lleno de población indígena, con temperaturas extremas de frío? Por lo tanto, ahí el Estado tuvo que trabajar, primero fundando un fuerte con ejército, contratar a personas que se fueran a vivir para allá, entregarles tierra, animales, bueno, todo lo que viene de la mano con eso, que fue asesinato de indígenas, sobre todo de los Selkman, los Ona, porque ellos eran cazadores, por lo tanto, cazaban las ovejas que llevaban los colonos, y los colonos no querían que les cazaran las ovejas, empezaron a matar a los indígenas. Todo ese proceso que se vivió durante el siglo XIX se debe a esto, entonces. Ocupar el territorio para tener la soberanía, extraer los recursos naturales, y eso se fue llevando a cabo pasando por encima de los pueblos originarios, que el que se quería adaptar a la realidad chilena, ni un problema, se convertía en ciudadano chileno. El que no, se le hacía la guerra, se le asesinaba e incluso hasta se le exterminó, como fue en el caso del extremo sur a la cultura Selkman. Así que son importantes los límites, como decía en la diapo anterior, pero, pero tan importante también, aparte de decir cuáles son los límites de Chile, es tener población viviendo ahí. O si no, se llega a otro país y se quita. Por lo tanto, vamos reconociendo el territorio, vamos viendo qué es lo que hay, qué riquezas se pueden explotar, quiénes las van a llevar ahí. Así que cuando tuvimos que establecer estos límites con los países, sobre todo los países vecinos, que eran para nosotros
Perú, Bolivia, que en un principio se llamaba Alto Perú, pero después ya pasó a ser Bolivia, y Argentina. Esos son nuestros vecinos hasta el día de hoy. Nosotros no tenemos límite ni con Uruguay, ni con Brasil, ni con Paraguay, ni con Ecuador, ni con Colombia, no. Nuestros vecinos siempre han sido Perú, Bolivia y Argentina. Por lo tanto, cuando nacen estos nuevos países, a principios del siglo XIX, hay que establecer los límites. El límite que ustedes ven, o sea, el mapa que ustedes están viendo ahí, era lo que era Chile para los españoles. Ese era el Chile que tenían los españoles. Si se fijan, Chile limitaba prácticamente con Buenos Aires, hasta el otro lado de Argentina. Chile salía al Océano Atlántico. Pero ¿dónde vivía la población chilena? Vivía acá, en la parte eh, oeste de la cordillera de los Andes. Chile no ocupaba toda esta zona, por lo tanto, Argentina simplemente la ocupó, negoció con Chile y Chile se la cedió, porque no estaba ocupada. Eso lo vamos a ver cuando veamos también la guerra del Pacífico. A Bolivia tampoco le interesó ocupar mucho la zona norte costera. Bolivia era más La Paz, Sucre, más hacia el altiplano, al otro lado de la cordillera. Por eso cuando vino la guerra del Pacífico, al final Chile termina peleando con Perú y no con Bolivia, porque Bolivia tenía muy pocos habitantes. De hecho, cuando parte la guerra del Pacífico, en Antofagasta vivían más chilenos que bolivianos, siendo que Antofagasta era boliviana, pero vivían más chilenos, porque los capitales chilenos, el dinero chileno, los empresarios chilenos, ya estaban explotando el salitre. Y a Bolivia no le interesaba tanto. Cuando ya Bolivia se dio cuenta de la importancia de la riqueza del salitre, ahí sí, y por eso entramos en guerra. Porque entramos, bueno, ¿de quién es el salitre entonces? ¿De los empresarios chilenos o del territorio boliviano? Y ahí entonces comienza la guerra y Chile avanza hacia el norte. Por eso, y aquí dice que cuál es el criterio para fijar los límites, en general es la ocupación. Antes de cualquier cosa, de tirar la línea en un mapa, lo primero que hacemos es, bueno, ¿qué es lo que nosotros ocupamos como chilenos? Eso es lo que más o menos se aplica para establecer los límites o las fronteras. Por lo tanto, toda la parte de la Patagonia, como no tenía habitantes chilenos, se le cede a Argentina. Y Argentina sí es la que se encarga de ocupar todo eso de la Patagonia. Porque el límite era bien confuso. Fíjense que en la Constitución del 33, la primera constitución que duró muchos años en Chile, en 1833, decía que Chile comenzaba en el despoblado de Atacama. ¿Qué es eso? ¿Qué límite es ese? En el fondo decir, no, si partimos en el desierto. Sí, pero ¿dónde? En el desierto mismo, a la mitad del desierto, donde empieza el desierto, donde termina el desierto, no había claridad. Después dice al sur el Cabo de Hornos, pero aquí viene un error también chileno, que en la Constitución del 33 coloca que el límite es la cordillera de los Andes. Por lo tanto, incluso Chile establece que su propio límite es la cordillera de los Andes. Y ahí entonces toda esta gran masa de terreno, que es incluso más grande que todo el terreno que tenemos hoy en día, se le cede a Argentina. Porque nosotros mismos dijimos que nuestro límite era la cordillera de los Andes, que pasa por acá, y además estábamos preocupados de la guerra del norte y no de la Patagonia. Por lo tanto, al principio fue difícil establecer bien los límites. Y ahí viene todo el tema de los tratados, etcétera. Pero eso lo vamos a ver ya cuando partamos con el tema de la guerra del Pacífico. Como les decía, bien desigual. En general, entre La Serena o Coquimbo y Concepción es donde vivía la gran mayoría de la población chilena y a este lado de la cordillera, sobre todo en la zona del Valle Central, en la zona de los valles, más que en la costa. En la costa teníamos Valparaíso y no más que eso. Y Talcahuano, Concepción, pero la gran mayoría de la población vivía en los valles centrales, porque lo que más beneficia, ya les dije, el clima que tiene la zona central, prácticamente permite que uno, no sé, vaya comiendo una naranja y se le caigan las pepas y en un tiempo más sale un árbol. Es muy fácil por el clima mediterráneo que tenemos de no tener
temperaturas extremas, de tener acceso al agua, etcétera, hacía de las condiciones de la zona central una de las mejores para vivir prácticamente en el mundo. Muy pocos territorios en el mundo tienen este clima mediterráneo. Una parte de Europa, una parte ahí en California, Estados Unidos, la parte sur de Australia y la zona central de Chile. Eh, por lo tanto, el clima nos favorecía mucho la habitación de personas en esta zona. Y recuerden, siempre estuvo marcada en Chile como límite, a pesar de tener este mapa que yo les mostraba, el límite natural de Chile era en esa época el río Biobío, el límite natural sur, porque después del río Biobío comenzaba ya con mucha fuerza la existencia de la población mapuche. Los españoles habían intentado llegar a la zona al sur del Biobío, habían logrado, de hecho, Valdivia se llama así porque la fundó Pedro de Valdivia, Villarrica se llama así porque la fundó Pedro de Valdivia porque encontró un lavadero de oro, por eso es Villarrica. Fundó algunos fuertes o aldeas al sur del Biobío, Valdivia, y por ahí algunos años estuvieron, hasta el gran levantamiento mapuche de 1598, en Curalaba. El gran levantamiento mapuche de 1598, donde asesinan al gobernador chileno, Pedro Óñez de Loyola, lo matan en batalla, en guerra, y ahí ya los españoles como que establecen que el límite es el río Biobío. Y ahí se produce toda una zona de fuertes, que viene Talcahuano, Concepción, Los Ángeles, Santa Bárbara, son fuertes que se construyen al lado norte de la ribera del río Biobío, y es más o menos lo que se establece como el límite entonces sur del territorio chileno. Y viene un tema de intercambio cultural, intercambio comercial con los mapuches. Pero en general, hasta bien entrado el siglo XIX, después de ganada la independencia, esa zona de la Araucanía, que es la zona que aquí aparece en rosado, toda esa zona estaba habitada por el pueblo mapuche y Chile tenía bien poca injerencia en ese territorio, hasta que viene entonces la invasión de la década de 1860, con nuevamente correr el límite hacia los ríos que están más al sur, ir fundando fuertes y irle quitando los territorios y los animales a los mapuches y mandándolos a vivir a asentamientos, que hoy día son los LOF. Bueno, ahí lo vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, Chile también tenía una población diversa, si bien la mayoría de la población era mestiza, es decir, descendía de población española con el cruce de población de pueblo originario, ese es el mestizaje que se dio en Chile. Todos acá somos, de alguna forma u otra, somos parte de ese mestizaje, y convivía entonces con ciertas zonas donde era mayoritaria la población indígena, la población autóctona o la población originaria. Y Chile fue ocupando esos territorios según vio y fue encontrando riquezas. Si Chile no hubiese encontrado la riqueza forestal, ganadera y a la agricultura que le podía otorgar las tierras de la Araucanía, nunca hubiese ocupado la Araucanía. Pero como veía que era un sector bastante rico en, riqueza, en agricultura, en ganadería, entonces lo ocupó. Lo mismo la zona de Yanquihue, que ahí ya era una zona entre Mapuche y Huilliche, que es la zona aquí color damasco, que está un poquito más abajo, que es donde encontramos Yanquihue, Chiloé, ¿cierto? Esa zona, lo que les decía, mandó o contrató alemanes para que empezaran a poblarla. Así que, en pocas palabras, la importancia de la ocupación del territorio es fundamental porque es la que permite construir los límites de un país. Y esa ocupación además permite la explotación de recursos naturales, que es con lo que sobrevive finalmente un país, sean recursos naturales minerales como en el norte, recursos naturales de agricultura como en el centro, o recursos naturales ya también más
a los bosques y la ganadería como más hacia el sur y al extremo sur. Así que ahí viene entonces la importancia de explorar el territorio, de reconocer el territorio, ver dónde hay minerales de carbón, si es que hay, de plata, de cobre, de oro, dónde se da mejor que puedan existir los bosques. Eso es lo que hace que Chile entonces del siglo XIX, desde el Estado, desde el Estado, vaya creciendo. Esto no parte por iniciativa privada, es el Estado de Chile el que entonces impulsa. Después llegan los privados a explotar estos recursos, pero es el Estado el primero que impulsa. Primero para ocupar el territorio, segundo para explotar los recursos naturales de cada zona. Por eso después nosotros vamos a entender la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico solamente se entiende que es por el salitre, no hay otra razón. Por eso vamos a entender después la ocupación de la Araucanía. Solamente se entiende por la distribución de tierras para la agricultura. No se entiende de otra forma. Por eso es tan importante explorar el territorio, reconocer cuáles son los recursos y de ahí entonces desde el Estado viene esta invasión a territorios o ocupación con personas a estos territorios para explotar los recursos naturales. Fue un proceso relativamente rápido, Chile. Fue un proceso relativamente rápido para Chile, o sea, no duró más de 70 años, entre más o menos 1830 a los 1900, fue rápida la ocupación que hizo el Estado de Chile del territorio, del conocimiento del territorio, la exploración y además de la explotación que es fundamental. Y bueno, el Estado, ¿por qué era tan importante que apoyara todo esto? Porque claro, los privados son los que finalmente se terminan quedando acá con el carbón, con el salitre, el cobre, con la agricultura. No es el Estado mismo el que va a invertir en esto. ¿El Estado en qué va a invertir? Primero, en la guerra, en ocupar el territorio, pero no va a explotar el Estado los territorios, se lo va a entregar a los privados. Pero los privados por sí solos tampoco podían. ¿Por qué? Porque no habían caminos, no había formas de conexión, etcétera. Y ahí es donde nuevamente entra el Estado y empieza a construir primero caminos buenos, caminos que sirvan todo el año. Obviamente entre Valparaíso y Santiago había un camino hasta 1854, que era por el lado de Tiltil, era una vuelta larga por el norte. Pero era una huella prácticamente. En invierno era imposible, las carretas con los bueyes se quedaban enterradas. Prácticamente entre mayo y septiembre no había mucha comunicación entre Valparaíso y Santiago, más allá del que iba solo, a caballo, entre carretas, mudanzas, no se podían hacer. Pero sí, ya en 1854 se construye el que nosotros conocemos como el actual Camino a Valparaíso, que hoy día es la Ruta 68, que es el Camino a Viña, que toma uno ahí en la Alameda y baja, y tiene dos túneles, el túnel Loprado y después el túnel, no me acuerdo el otro túnel, ¿cómo se llama? Pero ese camino es de 1854. ¿Quién lo construye? El Estado, no los privados. El Estado para garantizar que los privados puedan pasar entonces entre Valparaíso y Santiago durante todo el año para la explotación de recursos. O sea, teníamos en la zona central toda la riqueza de la agricultura del trigo, pero la exportábamos a otros países. Le exportábamos trigo a Estados Unidos, le exportábamos trigo a Australia. ¿Por dónde había que sacarlo? Por Valparaíso. Por lo tanto, había que tener un buen camino. Al poco tiempo después va a llegar, de mano de la revolución industrial que ya vimos, el gran invento del siglo XIX, tal vez, que es el ferrocarril. Y va a ser el Estado el que va a conectar y va a lograr a lo largo de las décadas, conectar desde Arica hasta Puerto Montt con ferrocarril. Es decir, va a tener todo un ramal, un troncal que va a atravesar todo Chile de norte a sur, más los ramales que lo atraviesan de cordillera a costa. O sea, Chile, durante el siglo XIX hasta principios del XX, el Estado se encarga entonces, por ejemplo, de la construcción de ferrocarriles.
Lo mismo cuando aparece el telégrafo, que es la comunicación instantánea, ¿cierto?, mediante el código Morse. Después el teléfono, que es la comunicación instantánea mediante la voz. Después la electricidad. Todo eso va a estar a cargo del Estado. El Estado va a tomar la responsabilidad de construir este Chile, que luego va a ser, sí, explotado por los particulares, por los privados. Pero esa es la construcción. Así que, como ustedes pueden ver, y ahí ya preguntas de cierre, porque estamos terminando, chiquillos, cambia harto, ¿cierto?, la configuración del territorio chileno. Antes era una línea nomás hacia el centro norte, pero ocupaba todo el sur del continente americano. Pero luego ya viene este establecimiento del Chile entre la costa y la cordillera y el ampliarse hacia el norte luego de la guerra del Pacífico. Por lo tanto, y la última pregunta, ¿de qué forma crees que la falta de presencia del Estado en el territorio se expresa en la actualidad? El Estado, por ejemplo, no ha estado nunca muy presente en estas últimas dos regiones, Aysén y Magallanes. Si ustedes quieren atravesar Chile en esta zona, o lo hacen mediante ferries, es decir, por el mar, o tienen que tomar un camino por Argentina y volver a entrar a Chile. Porque aquí existe lo que se llama la carretera austral, pero muchas zonas se corta, desaparece, porque están los canales, etcétera, los fiordos, y ahí ha faltado una inversión. Ustedes no sé si han visto, porque Magallanes, por ejemplo, tiene una bandera, que para todas sus ceremonias Magallanes sale con su bandera. En muchas zonas de Magallanes, de Puerto Natales, de Punta Arenas, los supermercados están llenos de productos argentinos, porque productos chilenos tienen que llegar por avión desde Santiago y llegan muy caros. En cambio, los argentinos que tienen mucha presencia de ciudades en esta zona, mandan sus productos a Magallanes. Porque aquí la cordillera de los Andes desaparece, chiquillos. Aquí sí que la línea es imaginaria. En la Patagonia, en el extremo sur, desaparece la cordillera de los Andes. Por lo tanto, es cruzar nomás. No hay cerros que dificulten. Por lo tanto, Magallanes en algunos momentos se siente a veces mucho más apoyado por la población argentina del extremo sur que por el Estado de Chile. Ahí a veces se nota abandono. Lo mismo acá arriba, en Arica, Tarapacá, ya está el salitre, pero ya no se explota el salitre, porque se inventó el salitre sintético a principios del siglo XX. Por lo tanto, más allá de las minas de cobre que hay aquí, algunas en Tarapacá, cerca de Iquique y en Antofagasta, Arica y Parinacota, por ejemplo, también está media abandonada a la suerte del Estado. Y es también una de las regiones más pobres, porque el Estado está muy centralizado en Santiago. Por lo tanto, ahí se nota un poco la deficiencia del Estado en las zonas extremas, en las zonas extremas. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Nos vemos la otra semana. La próxima semana les voy a entregar las notas de la prueba que dieron el 11 y vamos a cerrar ya las últimas notitas que me deben algunos del primer semestre para que aparezcan ahí en los informes.